estimado, regresamos a nuestro país. Otro movimiento, sin duda, completamente distinto, o al menos así veíamos a estos personajes iniciándolos desde hace años cuando llegaron al poder. Y claro que no podemos dejar de remover de esta historia de la Cuarta Transformación a Gerardo Fernández Noroña, primero como petista, ahora ya como un integrante de Morena y presidente, obviamente, de la Cámara de Senadores en nuestro país, y actualmente lamentablemente inmiscuido en escándalos que tienen que ver con corrupción, con señalamientos de enriquecimiento ilícito, y que hace que platicábamos con Guillermo Vázquez Handal, periodista y analista político, sobre la casa en Tepoztlán, pero sobre todo este proceso legal que pudo levantarse desde que habla de las donaciones, de los recursos, cómo los recibe, hasta este punto, Guillermo, de la avioneta en Coahuila, de este taxi aéreo, que obviamente habla una vez más de las influencias de los recursos que distan obviamente de este mensaje que han promovido por muchos años, sobre todo él, Gerardo Fernández Noroña. Te saludo con gusto, ¿cómo estás? Igualmente, Michelle, como siempre, un placer estar contigo. Y ahora que haces el antecedente de lo que comentamos la vez pasada, aquí hay otra ilegalidad. Independientemente de que ahorita entremos al análisis, me gustaría empezar diciendo, la matrícula del avión que Gerardo Fernández Noroña usó como taxi aéreo o como renta privada Uh -huh. es de los Estados Unidos. Y en nuestro país, el concepto cabotaje, ahorita lo explico, está prohibido. El cabotaje es cuando una aerolínea o un avión con matrícula estadounidense no puede hacer vuelos internos, es decir, traslados entre ciudades. Lo que está autorizado, y no solo en aerolíneas, incluso en vuelos privados, es que tú tomes un avión, por decir un ejemplo, de Atlanta a Monterrey, Uh -huh. pero ya no puedes de Monterrey irte a Durango o a Saltillo o a Hermosillo. Eso está prohibido. Me queda claro que él no es el dueño de la avioneta, él la rentó, pero estamos hablando de otra ilegalidad Uh que -huh. rodea a Gerardo Fernández Noroña. Y el problema fundamental, ya desde el punto de vista del análisis, es que toda esta escalada de conflictos, escándalos, polémica, está relacionada con el hecho de que cuando tú no tienes miedo de que te castiguen por un mal comportamiento, y creo que eso nos lo enseñaron desde muy chicos en nuestras casas, si te portas mal va a haber un castigo. A Gerardo Fernández Noroña y a otros integrantes destacados de la 4T, nadie los castiga. Pueden hacer literalmente lo que se les pegue la gana, excesos, gastos, ilegalidades incluso, y no tienen una reprimenda más allá de, y eso sí quiero puntualizarlo, Uh -huh. de cómo la presidenta cada vez que le preguntan se desmarca automáticamente de estos personajes. Y eso en política tiene un gran significado porque formas parte de algo y entendemos, porque así es como se manejan las cosas en México, que la presidenta es la jefa, la líder del movimiento al que todos ellos pertenecen. Pero al no haber un castigo, pues caemos en un concepto claro de impunidad. Y creo que eso, en el caso particular de Fernández Noroña, lo ha vuelto la persona más rechazada de este país. Uh -huh. La semana pasada incluso hubo ya algunas encuestas al respecto. Y además, lo digo un poco en broma, pero es en serio. Ganarle en impopularidad a Dan Augusto López, o sea, merece Uh la pena decirlo, Sí, ¿eh? sí, Guillermo, pero además, sobre todo porque podemos también entender que obviamente a muchos les encantaría escuchar a la presidenta decir, bueno, estamos tomando cartas en el asunto, pero bien entendemos que hay un poder también que es el Senado de la República, que son las cámaras, y uno pensaría también que porque ha promovido él que estaba informando sobre sus actividades legislativas, que dicho sea de paso, no conocemos ninguna hasta el momento, Guillermo, también el ejemplo empezaría desde el Senado con sus compañeros de Ujú. Morena, ¿no? Pero ni siquiera por ahí. Bien, bien lo mencionas, como es un poder aparte del Ejecutivo y en el cuidado de las formas correctas de la política, no es a la presidenta a la que le tocaría imponerle un castigo directo. En eso estamos de acuerdo. Uh -huh. Conceptualmente tendrían que ser circunstancias que se originaran desde las reglas establecidas en el propio Senado, pero tampoco está sucediendo. Cuando me refiero a castigo, porque hay que diferenciarlo, es el mismo caso, por ejemplo, de Adán Augusto López, es muy probable que no veamos una acción legal, que ninguno de los dos se vaya a ir a la cárcel. Pero tiene que haber necesariamente un castigo político porque se están volviendo lastres para su movimiento. A ver, nada más imagínate en el 27, cuando 17 candidatos a gobernadores y 300 candidatos a diputados federales vayan a pedir el voto por Morena y la gente les pregunte por qué encubren
solapan a personajes como Adán Augusto López y como Gerardo Fernández Noroña. No encuentro una explicación convincente siendo candidato para poderle dar a la gente una satisfacción en ese sentido. ¿Qué está pasando? Que ya hay muchos de esos precandidatos o aspirantes a esos cargos de elección popular que ya le han pedido particularmente a Adán Augusto López, que deje la coordinación de la bancada del Senado como un castigo político. Hay que reconocer que en el tema de Fernández Noroña, pues él en este momento no ocupa una posición de dirigencia o de relevancia, es un senador más. Pero esta cantidad de excesos, ironías, porque además tú lo has visto cuando le preguntan la forma en que Sí. responde, pues se está burlando de todos nosotros. No, y no me refiero a los medios de comunicación. Se está burlando. Sí, claro, la pregunta la hace un medio de comunicación, pero ese tipo de respuestas tan irónicas, tan, perdón la expresión, tan de barbajanería, Ujú. a quien deben de ofender es a la sociedad y particularmente a los que son seguidores del movimiento. Y además, Guillermo, que no se nos olvide que al final, aunque ya no esté en la presidencia de la Cámara, Ujú. no deja de ser un senador, un representante de la República, un representante de un movimiento, y obviamente está haciendo uso de estos materiales, de estas herramientas que son bastante costosas y que no es el ejemplo ni que debería dar ni un morenista, ni un priista, ni alguien que pertenece al Partido Verde, es decir, que debe conducirse con todo ese cuidado y esa delicadeza de eso que representa, justamente es que ni por ahí, ¿no? Vámonos al principio Así cuando es. viene la enorme masa que fue Morena electoral y sus postulados, no mentir, no robar, no traicionar, tener un comportamiento austero y sobre todo, nosotros somos diferentes. No, no eran diferentes, lo que pasa es que no les había tocado. Y básicamente cuando tienes acceso a todos esos privilegios y esos beneficios, lo puedo entender desde la condición humana, la tentación es muy fuerte, pero eso choca y contrasta con el discurso, con la narrativa, que por cierto, la presidenta de la República sí ejerce y aparte todo el tiempo que puede, lo recuerda. Hay que ser austeros, no se debe de engañar al pueblo. Entonces yo te diría que aparte de la rebeldía, lo que nos dejan muy, muy en claro es que efectivamente no son diferentes, porque no solo estamos hablando de Fernández Noroña, hay otros casos. Claro, él es el más emblemático por la forma en que él se conduce y cómo contesta, pero esto es una traición a los principios Ujú. fundamentales del movimiento e insisto, un mal comportamiento tiene que tener castigos. Guillermo, y entiendo también que generar alguna ley o hacer algún apartado especial para castigar este tipo de funcionarios, pues sería también para el movimiento darse un balazo en el pie, como pues sale todo el tiempo a la dirigente de Morena a hablar de los temas de austeridad de muchos integrantes de Morena. Pero yo creo que, y aquí sirve para preguntarte justamente sobre la no reelección, sobre lo que se puede Ujú. venir también en la reforma electoral. Gran Es pregunta, una porque gran oportunidad, ¿no? sí, claro, en todo caso, porque siempre hay un esquema de ley donde tú puedes denunciar, no seamos ingenuos, no va a suceder, no se van a disparar en el pie como muy bien lo señalas, y por eso caemos en este rango grave de impunidad. Pero vendrán nuevas elecciones y vendrán postulaciones. Y yo te diría que lo primero que esperaría es que en las próximas elecciones en las que puedan competir, ni Adán Augusto López, ni Sergio Gutiérrez Luna, ni la diputada Dato Protegido y por supuesto Gerardo Fernández Noroña vuelvan a ser postulados por Morena a un cargo de elección popular. Guillermo Vázquez Handal, pues ya está ahí dicho. Seguramente vamos a platicar más adelante de este tema. Bueno, Gerardo Fernández no es presidente de la mesa directiva ya del Senado, pero no deja de ser nuestros personajes emblemáticos, como ya lo mencionabas tú, y nos sirve a todos para analizar y debatir sobre posiblemente decisiones que puedan tomar y que le harán bien pues obviamente al movimiento, pero también obviamente a las cámaras, a los senadores, a nuestros representantes y hablará de las figuras que nos presentarán en las próximas elecciones y por las que debemos de votar. Por eso sí es importante hablar de este tema, Ujú. visibilizar los problemas que existen y sobre todo poner en evidencia qué medidas se están tomando para que se evite también el uso posiblemente de recursos de esta forma, de como ha quedado evidenciado con estos videos y estas Ujú. imágenes, aunque no les guste. Guillermo Vázquez Canal, como siempre, gracias por esta charla. Al contrario, Michelle, el agradecido soy yo. Siempre es un placer estar contigo. Gracias, Guillermo. Muy buena tarde. Pues ahí está. Importante saber sin duda su opinión. Ya estamos en las redes sociales abriendo la conversación. Vamos a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.